Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Soy Pedro Herrera, catedrático de la asignatura, y tengo el gusto de seguir explicándoles en estas videoclases el régimen simplificado en el impuesto sobre el valor añadido. Vamos a ver cómo se realiza el cálculo del impuesto según los artículos 123.1 de la ley y el artículo 38 del reglamento. Para calcular la cuota de IVA correspondiente a todo el año, tenemos que dar varios pasos. Por una parte, calcular el IVA devengado aplicando los módulos previstos en la orden ministerial. A continuación, deducimos el IVA soportado, teniendo en cuenta las cantidades realmente soportadas, pero con algunas peculiaridades. En tercer lugar, calculamos la diferencia entre la cuota devengada y el IVA deducible. Y por último, hemos de tener en cuenta que se prevé una cuota mínima, de tal manera que si esta es superior a la que resulta de los cálculos anteriores, será la cuota mínima la que prevalezca. Veamos ahora el cálculo de la cuota de IVA devengado. Tenemos que distinguir entre la cuota de IVA devengada por operaciones corrientes, mercancías, que es a la que se aplican los módulos, y la cuota de IVA devengado por entrega de activos fijos, por ejemplo, la venta de maquinaria, que no se somete a los módulos. Bien, comencemos con el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes. A su vez, hay que distinguir entre una regla general y una regla específica aplicable a actividades agrícolas, ganaderas o forestales que no estén sometidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Bien, en el caso de la regla general, la que aplicaríamos, por ejemplo, en el supuesto de una peluquería, tenemos que buscar en la orden ministerial, en su anexo segundo, cuáles son las unidades de módulos aplicables a cada actividad. Por ejemplo, como les decía, en el caso de una peluquería, los módulos van a ser el personal empleado, la superficie del local y el consumo de electricidad. Y la orden nos va a indicar cuál es la cuota por cada unidad de cada uno de estos módulos. Por ejemplo, la cuota por persona empleada, en el caso de la peluquería, serían 2.562,75 euros, de tal manera que si existen 4 personas empleadas, la cuota correspondiente a este módulo sería el resultado de multiplicar los 2.562,75 por 4, lo cual nos daría un total de 10.251 euros. En el caso de las actividades agrícolas, ganaderas o forestales, reguladas en el anexo 1 de la orden ministerial y siempre, como les digo, que no estén sometidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, hay que partir del volumen total de ingresos del sujeto pasivo, IVA excluido, y este volumen de operaciones se multiplica por el índice de cuota devengada por operaciones corrientes que se fija en la orden ministerial. De tal manera que en la agricultura no vamos a tener en cuenta módulos, sino que vamos a partir de la facturación de la empresa y le aplicamos un porcentaje que nos fija la orden ministerial. Bien, además hay que tener en cuenta la cuota de IVA devengado por entrega de activos fijos, por ejemplo, maquinaria, y en este caso no se aplican los módulos, sino que vemos cuál es el resultado de aplicar el porcentaje de IVA al importe de la contraprestación. A continuación tenemos que calcular el IVA deducible. En cuanto al IVA soportado por la adquisición de activos fijos, por ejemplo, maquinaria que se vaya a utilizar en la actividad, no hay ninguna peculiaridad, pero sí lo hay en el IVA soportado por operaciones corrientes durante el año. Por una parte, no resulta deducible el IVA correspondiente a desplazamientos, viajes, hoteles o restaurantes, y por otra se va a sumar el 1% del importe de la cuota devengada por operaciones corrientes,
en concepto de cantidades de difícil justificación. Una vez que ya sabemos cuál es el IVA devengado aplicando los módulos y el IVA deducible con las peculiaridades que hemos visto anteriormente, calculamos la diferencia. Y por último, una vez que tenemos la diferencia, tenemos que tener en cuenta la previsión de una cuota mínima, de tal manera que el IVA a ingresar va a ser la mayor de estas dos cantidades. La cuota devengada menos el IVA deducible con arreglo a los criterios que hemos visto anteriormente, o bien la cuota mínima. Y esa cuota mínima va a consistir en un porcentaje del IVA devengado que se prevé expresamente en la orden de módulos. Pues bien, una vez que hemos analizado la teoría, intentamos ponerlo en práctica con un ejemplo concreto. La titular de una peluquería, persona física, tributó en 2015 en el régimen simplificado de IVA. La aplicación de los módulos previstos en la orden ministerial para la actividad es la siguiente. Tenemos 3 módulos: personal empleado, superficie del local y consumo eléctrico. Pues bien, como el personal empleado era de 4 personas y el importe por cada unidad del módulo 2.562,75 euros, obtenemos un total de 10.251 euros, que sería la parte de cuota correspondiente al personal empleado. La parte de cuota correspondiente a la superficie del local será el resultado de multiplicar la cuantía aplicable a cada unidad del módulo, en este caso 41,33 euros, por los 68 metros cuadrados, lo cual nos da un total de 2.810,44 euros. Y el tercer módulo es el consumo eléctrico. El importe individual es de 17,48 euros, que multiplicamos por 380 cientos de kilovatios hora y nos da un total de 6.642,40 euros. De tal manera que la cuota del IVA devengado asciende a 19.703,84 euros. Bien, esa es la cuota devengada, pero además el IVA soportado de sus proveedores más un 1% del IVA devengado asciende a 18.000 euros. La diferencia entre el IVA devengado y el IVA soportado va a ser de 19.703,84 euros menos 18.000, un total de 1.703,84 euros. En principio esta sería la cuota, pero tenemos que tener en cuenta también que existe una cuota mínima según el porcentaje previsto en la orden ministerial. Ese porcentaje en el caso de la peluquería es del 13%. Así que al importe de la diferencia entre el IVA devengado le aplicamos el 13% y obtenemos una cuota mínima de 2.561,50 euros. Este va a ser el IVA a ingresar, por ser mayor la cuota mínima a la cuota derivada de la diferencia entre el IVA devengado y el soportado. Continuamos ahora explicando cómo funcionan los ingresos a cuenta, pagos anticipados en el impuesto sobre el valor añadido dentro del régimen especial simplificado. Como hemos visto, para realizar el cálculo del IVA en dicho régimen necesitamos conocer todos los datos del año. Sin embargo, las autoliquidaciones del IVA han de presentarse también en cada uno de los 3 primeros trimestres. Pues bien, en estos trimestres lo que vamos a calcular es una cuota devengada provisional teniendo en cuenta los módulos que resulten aplicables el 1 de enero, y si no existen en esa fecha atenderemos a los datos del año anterior.
Y una vez que hemos calculado la cuota de vengada provisional, la vamos a multiplicar por los porcentajes previstos para cada actividad en la orden de módulos, porcentajes que varían entre el 1 y el 15%. Esto es lo que vamos a hacer durante los 3 primeros trimestres, y en el cuarto trimestre practicaremos la liquidación final, es decir, vamos a regularizar. Calculamos la cuota final del IVA con arreglo a los criterios señalados en las diapositivas anteriores, teniendo en cuenta el promedio de los módulos durante el tiempo en que se ha ejercido la actividad en el año natural, porque puede ser que no se haya ejercido la actividad durante todo el año, y restaremos el importe de la suma de los ingresos a cuenta practicados en los 3 trimestres anteriores. La diferencia será el IVA a ingresar, o en su caso a devolver, o bien a compensar en las liquidaciones sucesivas. Veámoslo con un ejemplo. ¿Qué sucedería en cada uno de los 3 primeros trimestres? Pues bien, en primer lugar tenemos que calcular la cuota de vengada provisional. Como les he dicho, tenemos que tener en cuenta los módulos aplicables el 1 de enero, y cuando algún dato no pueda determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido al año anterior. Esto sucede, por ejemplo, con el consumo eléctrico. Pues bien, sigamos con el ejemplo de la peluquería al que me había referido antes. Los 3 módulos aplicables son el personal empleado, y a 1 de enero esta peluquería tiene 4 empleadas, determinados por tanto la cuota correspondiente a esas 4 empleadas. La superficie del local a 1 de enero era 68 metros cuadrados, este dato no ha variado en todo el ejercicio, y la cuota correspondiente es de 2.810,44 euros. Y en cuanto al consumo eléctrico, claro, el 1 de enero todavía no tenemos consumo eléctrico, por lo cual tomamos el consumo eléctrico del año anterior. 380 cientos de kilovatios hora por 17,48 euros nos da un total de 6.642,40. De tal manera que la cuota de vengada sería de 19.703,84, esa cuota de vengada provisional. Bien, pero todavía esto no nos determina la cantidad que tenemos que ingresar, porque esa cuota de vengada provisional hemos de multiplicarla por los porcentajes previstos en la orden ministerial para la actividad correspondiente. En el caso del ejemplo, al tratarse de servicios de peluquería, la orden de módulos señala que el porcentaje es del 5%. Así que multiplicamos los 19.703,84 euros, que es la cuota de vengada provisional, por el coeficiente previsto en la orden de módulos, 0,05, y nos da un total de 958,19 para cada trimestre. Bien, pues esta es la cantidad que vamos a tener que ingresar en cada uno de los 3 primeros trimestres, con carácter de pago anticipado. El importe total, puesto que son 3 trimestres, suponiendo que hemos ejercido la actividad durante todo el año, sería de 2.955,57 euros. Esto es el importe que hemos ingresado en los 3 primeros trimestres. Bien, y llegamos al cuarto trimestre. En primer lugar, tenemos que calcular el IVA a ingresar, el IVA definitivo, teniendo en cuenta los criterios que hemos visto antes: aplicar los módulos previstos en la orden ministerial, deducir el IVA soportado efectivamente con ciertos límites, tener en cuenta la cuota mínima, y en el ejemplo que veíamos anteriormente, el importe es de 2.561,50. Sin embargo, ya hemos ingresado 2.955,57. Por tanto, hemos ingresado de más. La diferencia entre el IVA que hemos calculado finalmente con el IVA que ya hemos ingresado
en los 3 trimestres anteriores es una diferencia de menos 394,07 euros, cuya devolución se pedirá en la autoliquidación del cuarto trimestre. Para concluir con el régimen simplificado, veamos las obligaciones formales a que está sometido el sujeto pasivo, precisadas en el artículo 40 del reglamento del impuesto. Por una parte, ha de llevar un libro registro de facturas recibidas. Esto es lógico, puesto que el IVA de esas facturas lo va a poder deducir con las pequeñas peculiaridades que hemos visto. En el caso de la agricultura, ganadería y actividades forestales, también deben llevar un registro de actividades realizadas, porque se va a tener en cuenta el importe facturado para aplicar los coeficientes correspondientes. Y también tienen que conservar justificantes de los índices o módulos aplicados, el consumo de energía eléctrica, el número de trabajadores, la superficie local o los módulos relevantes según la orden ministerial. Con esto concluimos esta videoclase relativa al cálculo de la cuota en el régimen simplificado y a continuación estudiaremos el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Muchas gracias.